Hola, bienvenidos a Desenmascarando las Finanzas, un espacio de contrapunto para pensar, bueno, donde se explican con peras y manzanas temas relacionados con inversiones, finanzas y economía para pues, entenderlas mejor. En este caso o en esta ocasión les voy a hablar acerca de la estanflación. ¿Por qué? Porque es un tema que probablemente, o es un término que probablemente estemos escuchando de manera recurrente a lo largo de este año. Y entonces es importante entenderlo y qué significa, ¿no? La estanflación, en esencia, es un fenómeno económico en donde coexisten inflaciones altas y estancamiento económico y alto desempleo, ¿no? O sea, en esencia es una situación atípica porque en condiciones normales, ¿no? La inflación y el desempleo, o la inflación y el estancamiento económico tienden a moverse en direcciones opuestas. Acuérdense cuando hablamos de la política monetaria o de la política fiscal, ¿no? En donde decíamos que generalmente la tasa o la política fiscal ayudaban a los ciclos económicos y generalmente cuando la economía se estaba calentando, es decir, cuando estaba trabajando a marchas forzadas, eso, o sea, implicaba que la economía estaba creciendo, que había poco desempleo, pero también que era inflacionario. Entonces, generalmente una economía sobrecalentándose implica inflación. Una economía enfriándose y significa que la inflación va para abajo, ¿no? Entonces, es raro tener una economía que se está enfriando, pero precios que se están calentando, ¿no? Entonces, es o sea, generalmente o lo que te dice la teoría es, o sea, esas dos variables van en sentido contrario, ¿no? Un poco es lo que vino a descubrir, y de a ver, este tema no lo he tocado, pero igual y lo tocaré en algún punto de los siguientes capítulos, la curva de Phillips, ¿no? La curva de Phillips en economía fue bueno, la descubrieron en los 50 si no me equivoco, justamente un economista que se llama Phillips y era esta relación entre inflación y desempleo, ¿no? Entonces, inflaciones altas implicaban desempleo bajo, y inflaciones bajas implicaba desempleo alto, y fue durante un par de décadas el paradigma de cómo se llevaba la economía hacia adelante. De hecho, Paul Samuelson, uno de los economistas estrella de la época post-keynesiana, decía que el gran descubrimiento del siglo había sido la curva de Phillips. Y entonces, bueno, ya me estoy desviando del tema, pero la idea es que pues esta relación inflación-desempleo, pues traen, o sea, siempre se había comportado así, ¿no? Alta inflación, bajo desempleo y viceversa. En la estanflación no, en la estanflación esas variables se empiezan a mover de manera encontrada, no, bueno, no encontrada, sino más bien cambian la dirección de donde se están moviendo. Entonces vemos inflaciones altas con desempleo alto, ¿no? Y eso es raro. Se empiezan a mover en la misma en la misma dirección cuando eran direcciones encontradas. El término de estanflación fue utilizado por primera vez por un economista británico llamado Ian MacLeod, pero en realidad se popularizó hasta los 70. Bueno, esto fue en los 60 y en realidad se popularizó hasta los 70 porque se dio esta inflación en Estados Unidos. Es decir, este fenómeno que no había ocurrido en la historia, ¿no? Sucedió en los 70 en Estados Unidos. Entonces, un poquito hablando de la estanflación de los 70, fue causada principalmente por el shock petrolero del 73, ¿no? Dada la guerra de Yom Kippur, Estados Unidos empieza a apoyar a Israel en esa guerra de Yom Kippur, y eso hace que el cártel petrolero, ¿no? La OPEP, sí, en su momento impuso un embargo petrolero a Estados Unidos. Recuerden que en ese entonces Estados Unidos era un importador eh, neto de petróleo, ¿no? Estados Unidos no había descubierto petróleo, no se había descubierto el shale en su territorio, por lo menos no para ser autosuficiente, entonces importaba muchísimo petróleo a su país. En el momento en que la OPEP le cierra la llave a Estados Unidos o le impone este embargo, pues obviamente los precios se cuatriplican en cuestión de días, ¿no? En cuestión, o sea, literal, en cuestión de días, los precios del petróleo se cuadriplican y
en las gasolineras, literal, al consumidor final, pues esto se vio, o sea, este efecto se vio también en cuestión de días. En un día la gasolina está en un precio, 2 semanas después estaba 4 veces ese precio, ¿no? Entonces, esto pues, obviamente elevó muchísimo los insumos, ¿no? El costo de producción, lo que causó inflación, pero también, por otro lado, este choque petrolero desaceleró la economía, ¿no? Entonces, déjenme les muestro para que vean cómo se vio en ese momento. Esto, ¿no? Estamos viendo el crecimiento del PIB en blanco, y estamos viendo la inflación en azul, estamos viendo de la década de los setentas, y vemos cómo pues hay una caída, o sea, en el 73 y parte del 74 vemos una caída importante en el crecimiento, ¿no? Esto es crecimiento cero, esta línea es crecimiento cero. Vemos una caída importante en el crecimiento, una desaceleración económica, una incluso recesión, y vemos cómo la inflación pasa de 4% a cerca del 12%, ¿no? Entonces vemos de crecimiento económico y vemos inflaciones altas. Este periodo que estamos viendo aquí es un periodo estanflacionario, no es un periodo en donde no hubo crecimiento económico, incluso hubo una recesión, pero se dio acompañado de inflaciones altas. Eh, ¿Por qué es importante esto? ¿No? ¿Por qué es importante? Porque ahorita en la coyuntura actual, con todo el tema de aranceles, con el tema de desaceleración, probablemente desaceleración económica por todo el ruido político que hay, pues la idea de esta inflación va a estar ahí, volando en el aire y creciendo, y pues sí, probablemente empiece a sonar otra vez el tema de esta inflación. El problema con esta inflación es que las políticas tradicionales no funcionan, ¿no? Generalmente, ya sea, acuérdense que vimos el video de política monetaria y política fiscal, cuando quieres controlar la inflación, pues subes la tasa. Cuando quieres hacer que la economía crezca, bajas la tasa. En la política fiscal es igual, ¿no? Una política fiscal eh, que está, o sea, un déficit creciendo pues generalmente ayuda a la economía a expandirse, un déficit decreciendo generalmente ayuda a la inflación a bajar, ¿no? Entonces, pero esas dos herramientas para para modificar o para controlar el ciclo económico, asumen que inflación y desempleo son variables encontradas, lo que te dice la curva de Phillips. Pero ya vimos que no siempre pasan. Entonces, el problema es que son herramientas tradicionales, pero cuando el entorno económico no se está comportando de manera tradicional, pues obviamente las herramientas tradicionales pues, no te funcionan, ¿no? ¿Qué pasaría en un momento de esta inflación si la Fed sube tasas? Entonces el crecimiento se vuelve todavía más negativo, ¿no? O sea, le pegas al crecimiento, entonces tienes todavía menos crecimiento y más inflación. Pero ¿qué pasa? Bueno, no más inflación, sino buscas controlar la inflación, pero a costa de un crecimiento que de por sí ya está bajo. ¿Qué pasa si la Fed baja tasas? Entonces, sí incentivas la economía, pero haces que la inflación siga subiendo. Entonces, no es trivial utilizar medidas o políticas tradicionales para combatir esta inflación, ¿no? ¿Cómo se puede combatir? ¿No? Hay varias formas. La primera es, obviamente, mejorar la productividad, ¿no? Así puedes generar un crecimiento económico sin que sea inflacionario. Controlar la oferta monetaria es otra opción, pero pues también no la puedes controlar de más porque si no generas una restricción del crecimiento. Evitar déficits excesivos, ¿no? Y ahí la palabra clave es excesivos. Pero ¿qué es excesivo? 4, 5%, 3%. ¿Por qué? Porque si de repente se te va la mano y resulta que el déficit lo contraes demasiado, pues entonces le pegas a la economía, y la economía que ya está estancada o decreciendo, pues le va peor. Entonces, es un arte, o sea, si de por sí la política monetaria y la política fiscal tiene un componente de arte importante, en un periodo de esta inflación, pues ese arte se tiene que llevar o se tiene que tener bastante bien refinado para que termine funcionando. Repito, es importante conocer el término porque pues, va a estar sonando. Tema de aranceles, tema de desaceleración económica,
van a incrementar los miedos de esta inflación. No estoy diciendo que ya esté aquí o que ya estemos en una, pero sí estoy diciendo que es algo que vamos a estar escuchando de manera repetida los siguientes meses. Pues nada, si te gustó, coméntalo, compártelo, suscríbete y sin más, nos escuchamos el siguiente jueves. Saludos.